Hola, en primer lugar quisiera agradecer a la comisión que me ha invitado a este Congreso Internacional de Innovación Educativa para el Aprendizaje y en particular a Jesús Antonio Quiñones por su intermedio. Lo que voy a hacer es presentarme, ya que no es necesario que todos me conozcan. En segundo término, trabajaré sobre aquellos obstáculos que dificultan en diversos espacios la concreción de innovaciones y finalmente procuraré ofrecer una breve síntesis. Mi nombre es Marta Alicia Tenuto Soldevilla, soy doctora en educación por la Universidad Nacional de 3 de Febrero, Nacional de Lanús y Nacional de San Martín. Soy magíster en educación por la Universidad de San Andrés, especialista en psicología educacional con orientación en docencia por el Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires, Argentina, especialista en educación también por la Universidad de San Andrés, licenciada en psicología por la Universidad de Buenos Aires, licenciada y profesora de ciencias de la educación con especialización en psicopedagogía por la Universidad de Morón y profesora para la enseñanza primaria, o sea, maestra. Soy investigadora, asesora, consultora, jurado, directora de tesis de licenciaturas, especializaciones, maestrías y doctorados, expositora en diversos congresos, tanto nacionales como internacionales, integrante de comisiones editoriales, evaluadora de artículos. Cuento con 40 años en la docencia, soy directora y coordinadora docente de cursos de grado, de posgrado, de formación continua en Argentina, Uruguay y México, y autora y coautora de libros y capítulos de libros, además de ser miembro fellow de la promoción de la Cátedra UNESCO de Monterrey. He escrito algunos textos y acá comparto con ustedes algunas de sus tapas. Estoy coordinadora de una página que se llama nuestraaldea.com, donde ofrecemos a los docentes algunos materiales que ponemos a disposición. Considero que educar es conmover. ¿Qué es conmover? ¿De qué se trata? Se trata de propiciar que los otros se formulen preguntas en lugar de respuestas. Esto de un modo amoroso y generoso en espacios donde se desarrolle un encuentro fecundo. Es decir, conmover no es sacudir al otro. No se trata de los tiempos en que se disciplinaba el cuerpo para disciplinar la mente, sino todo lo contrario. Se trata de encontrarnos con los otros para poder trabajar. Para comenzar, les propongo una frase y los invito a tratar de pensar quién la dijo. El pensamiento constituye un instrumento destinado a resolver situaciones problemáticas que surgen en el curso de las actividades, es decir, problemas de la experiencia. ¿Quién lo dijo? Lo dijo John Dewey o John Dewey, depende de quién lo pronuncie, que afirmaba esto y que fue un filósofo norteamericano nacido en 1859. Esta frase pertenece a 1914. Este filósofo se centró en la interacción entre el ser humano y su entorno, con clara influencia de la época del evolucionismo. Pensaba que el pensamiento, sostenía, es una construcción activa que tiene lugar a partir de la interacción de nosotros, los humanos, con el entorno. De esta manera se estaba oponiendo a aquellos que sostenían que solamente bastaba con cierta pasividad, ante el mundo y observarlo, porque de esa manera se iban a imprimir en nosotros las ideas. John Dewey es un autor interesante que pone su foco en la pedagogía, la filosofía, la lógica, la política. Trabajó por la defensa de los derechos de los inmigrantes, la sindicalización del profesorado, el sufragio femenino, la democracia participativa. Y murió a los 92 años, es decir, en 1952. Ahora, si afirmamos que innovar implica un cambio para la mejora, como es lo que sostiene este Congreso, cuando trabajamos a partir de autores como el que vimos recién, que en este caso nació en el tiempo del Imperio Austrohúngaro y murió después de la Segunda Guerra Mundial,
¿Qué decisión tomamos? ¿Incluimos sus aportes? ¿Los pensamos como aquello que viene a traer alguna propuesta para la innovación? ¿O solamente porque pertenecen a ciertos tiempos que ya son pasados los dejamos correr? Mi respuesta es que algunos autores muy interesantes como este aún no han permeado las prácticas de enseñanza y de aprendizaje. Sus contribuciones serían interesantes rescatar, ya que nos permiten no solo interrogar estas prácticas, sino particularmente los modos de abordar los hechos. Por eso, ante esto, nos preguntamos si queremos que las cosas cambien en las instituciones educativas. Otra pregunta que podemos hacer es, a lo mejor cambian, pero lo que no cambia es en el sentido y la dirección que esperamos. Y finalmente, ¿qué obstaculiza el cambio? Para eso voy a compartir algunas respuestas posibles que invito a ustedes a ver si adhieren o no, a sumar otras, porque si bien habitualmente digo la escuela tiene una matriz eclesiástica, los estudiantes no son creyentes. Nosotros podemos trabajar para la innovación en distintas escalas. En la escala de las políticas educativas, en la escala de la institución o en la escala del aula. Pero sabemos que esto se desarrolla en un contexto, es decir, en una sociedad. Por eso lo que realizamos en cada una de estas escalas no, no puede estar exento de las implicancias, de los atravesamientos de ese contexto. En ese sentido, sostengo que el contexto es texto en las políticas, la institución y en el aula. Ahora, ¿por qué no se generan los cambios o no cambian las cosas como esperamos? Una primera cuestión podríamos pensar, dado que yo soy investigadora, es que definimos mal el problema y por lo tanto ofrecemos soluciones que no focalizan ese problema, que no dan respuesta al problema central. Un primer tema podría ser que habitualmente decimos que el problema se encuentra en la tecnología. Ustedes van a ver una imagen del aula medieval y van a ver que la tecnología de la época era un libro, en esa época escrito a mano, uno a uno. Sin embargo, si observan a la derecha, abajo, van a encontrar a una persona durmiendo, a la derecha en la parte superior, dos personas charlando y así sucesivamente, con lo cual ven que la tecnología no sería aquello que explica lo que pasa en el aula, por lo menos en esta. Ahora, ¿qué pasa si nosotros sumamos a matrices viejas tecnologías nuevas? Acá traje un par de imágenes para mostrar que en realidad la tecnología se coloca como una especie de obstáculo entre el docente y el alumno. Entonces tenemos una matriz tradicional donde la tecnología nueva no está al servicio del aprendizaje cooperativo, colaborativo, del trabajo con otros, sino que mantiene el centro en el docente. Y que a veces nos parecen todos muy bonitos porque los espacios tienen colores, como es el que conseguí esta imagen de nivel inicial. Sin embargo, sigue estando centrado en el docente y en este caso ni siquiera en el docente, en la pantalla. Por lo tanto, innovar incluye cuestionar, sospechar, revisar aquello que aparece como evidente. Uno de los problemas, o otros de los problemas, es que persistimos en una mirada nostálgica sobre la educación al creer que todo tiempo pasado fue mejor. Dicen unos versos: recuerde el alma dormida, aviva el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callado, cuán presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor y cómo, a nuestro parecer, cualquier tiempo pasado fue mejor. El estilo de la poesía nos hace pensar que tiene sus años, sin embargo, es algo que es interesante ver cómo es una poesía del siglo XV, donde ya nos dice Jorge Manrique en las coplas a la muerte de su padre, que creemos que todo tiempo pasado fue mejor.
Y en ese sentido, comparto con ustedes una imagen del siglo XVI sobre un aula. Ustedes pueden ver que el aula es un espacio bastante caótico, desordenado, y donde en el centro está el docente, que se encuentra en acción de predispuesto a disciplinar el cuerpo de un niño, creyendo que se disciplina con ello el espíritu, el alma. Se trata entonces de un supuesto donde el niño no es que no puede, sino no quiere. Otra imagen, esta vez del siglo siguiente, y también podrán ver un gran desorden en el aula, donde hay gente parada, haciendo distintas actividades, durmiendo, etc. Pero también del siglo XVI es una imagen donde hay un docente que con los bancos armó un semicírculo. ¿Qué quiero decir con esto? Que no en todos los tiempos pasaron las mismas cosas. Es decir, podemos pensar que hubo docentes que realizaron algún tipo de actividad de innovación en otros momentos y que a lo mejor no llega tanto a nuestros días. Esta es una imagen que podemos ubicar más o menos en la década del 50, donde nos pasábamos papelitos 60, 70, 80. Si ustedes ven la imagen van a ver que hay algo que era una práctica habitual en mi generación y que ahora se pasan mensajes de texto. Cambió la tecnología, por lo menos no molestamos al prójimo. Acá tienen otra imagen que también es del aula medieval, que pueden ver que es la imagen que nosotros tenemos habitualmente idealizada, ¿no? Además de que tiene un gran libro, El lugar del saber, es el docente. Pero ¿qué diferencias hay con la siguiente, donde hay un docente con un gran pizarrón, que sería este gran libro, y donde todos los estudiantes siguen lo que dice el docente? No sabemos, no tenemos la menor idea qué piensan estos estudiantes, qué entienden, de qué se trata. También un aula de la escuela japonesa, porque a veces tenemos idealizados otros lugares. Si ustedes observan, hay una distribución del espacio donde cada niño ocupa un lugar en el espacio de forma individual. El tratamiento del espacio es algo que tenemos que tener en cuenta porque de acuerdo a cómo lo tratamos es donde está centralizado. Fíjense que estamos formando acá individuos. El docente sigue teniendo la centralidad y el niño no se relaciona con otro niño porque entre ambos hay un espacio. Esta es una imagen que me pareció interesante porque en general creemos que son los estudiantes los que se dispersan y si ustedes miran las pantallas van a ver que prácticamente ninguno tiene lo que tiene el profesor en la suya. Por lo tanto sabemos que el tiempo de atención en nosotros no pasa de un bloque televisivo, además de no saber qué estarán pensando los estudiantes. Me interesó esta imagen porque en los últimos tiempos, sobre todo en el campo de la salud, hay una introducción de una de las prácticas de enseñanza que es la simulación. Ahora, la simulación, lo que nos provee, los aparatos, son una serie de dispositivos, pero es necesario trabajar con los docentes para ver qué hacer, cuáles son las habilidades necesarias que ellos deben tener para poder trabajar con simuladores. Acá me encuentro trabajando con docentes de escuela secundaria y la comparto, además porque es una imagen personal y se puede compartir, porque nos invita un poco a pensar si es posible trabajar con un grupo numeroso de personas, que es algo que siempre nos estamos quejando los docentes, ¿eh? Entonces es un movimiento de concentración y de trabajo que lleva más tiempo, pero no es imposible. Acá nuevamente con docentes, esta vez estábamos trabajando con docentes de ciencias agrarias. Bueno, entonces, si creemos que todo tiempo pasado fue mejor, ¿para qué vamos a cambiar? ¿O por qué vamos a cambiar? ¿Cuál es el sentido del cambio? Otra de las cuestiones es que a veces recibimos prácticamente sin cuestionar algunas frases. Por ejemplo, que el alumno significa sin luz, lo cual es un error porque viene de la misma raíz de alimento. Ustedes saben que educación tiene dos raíces, nutrir
nutrir, alimentar o sacar de adentro hacia afuera, viene de la raíz de alimentación, nutrir, cultivar. Otro ejemplo es la distinción entre nativos e inmigrantes digitales, que es una distinción simplista, determinista, biologicista, que nos lleva a creer que los estudiantes, por nacer en una sociedad con cierta tecnología, dominan los recursos tecnológicos. Y entonces nos lleva a descansar y en no trabajar algunas cuestiones como cómo convertir la información en conocimiento, cómo trabajar en fuentes confiables, es decir, aquellas cuestiones que necesitan de los adultos. Por otro lado está la variable tiempo. Creemos que los estudiantes pueden hacer las cosas al mismo tiempo o todo el tiempo. Entonces la pregunta es, ¿cuánto le damos, cuántas oportunidades les damos para trabajar, analizar, revisar, proponer? ¿O estamos atravesados por eso que aparece en las series televisivas que dice, no puedo esperar? En relación a eso, la capacidad de recordarlo también es variable. Otro tema es que a veces nos conformamos con explicaciones que solo miran la superficie. Por ejemplo, se dice, bueno, los chicos no escriben porque solamente escriben 140 caracteres, que es lo necesario para escribir en determinadas redes sociales. Y yo les pregunto, ¿y por casa cómo andamos? Es decir, ¿cuánto leemos nosotros? ¿Cuántos libros hemos leído en los últimos meses? ¿Cuántos artículos, no les digo libros, hemos escrito? En el aula, ¿ofrecemos variadas y ricas oportunidades para el trabajo escrito y oral? Otro tema es que somos demasiado sensibles a los mensajes que llegan de la publicidad sin evaluar sus consecuencias. Por ejemplo, les damos dispositivos tecnológicos sin evaluar su uso en niños muy pequeños. Tampoco nos preguntamos qué tipo de comunicación estamos propiciando. Ahí les puse un par de imágenes sobre qué es lo que yo creo. ¿Y qué tipo de comunicación propiciamos cuando hacemos la introducción de esta tecnología nueva con matrices del siglo XIX? Esta introducción, este mestizaje no es innovar. En realidad produce otras consecuencias que habría que evaluar. Entonces comparto con ustedes algunas preguntas. ¿Qué pasa si solo construyen la realidad basada en la virtualidad? ¿Qué sucede con la relación con los otros? ¿Qué ciudadanos estamos formando? En el aula, ¿qué oportunidades ofrecemos para desarrollar otras modalidades de trabajo que no sean las centradas en el docente? ¿Por qué sigue ocupando esta clase centrada en el docente la mayoría de las clases que nosotros por lo menos conocemos, en lugar de un repertorio de propuestas? Una séptima cuestión es que somos sensibles a las investigaciones sin conocer demasiado cuál es la muestra, cuáles son los objetivos, de qué se trata. Por ejemplo, en los últimos días salió una investigación que dice que la universidad tal afirma que el jugo de naranja podría ser más dañino y letal que un refresco. ¿Qué consecuencias puede tener esto? Que en el futuro vamos a encontrar a los niños eh, tomando refrescos en lugar de jugo de naranja. Entonces, innovar equivale también a analizar con los estudiantes críticamente las investigaciones. Otro tema es que a veces resistimos con fuerza el lugar simbólico de la tarima, es decir, nos gusta ser esta autoridad que está basada en lo que uno dice. Un noveno factor es tener miedo a cambiar. Cambiar tiene ciertas implicancias y a veces preferimos quedarnos encerraditos. Y finalmente, no es condición necesaria, tampoco es suficiente, ninguna, es encontrarnos con políticas de apoyo institucional. Algunos de nosotros hemos realizado actividades en forma personalizada, pero sabemos que eso no perdura en el tiempo. Y cuando se va la persona, se van las acciones. Entonces sería interesante contar con políticas. ¿A qué conclusiones arribamos? No es fácil cambiar,
y por lo menos hay cuestiones de contexto social que obstaculizan un cambio, por lo menos en relación a lo que estábamos pensando. Vamos a poder cambiar si estamos convencidos, si contamos con herramientas, si podemos planificar, si trabajamos sobre nuestros miedos, si existen políticas de apoyo, entre otros factores. Ahora vamos a ir a la gestión de la escala de las políticas, vamos a pasar y vamos a ir a la gestión de la escala institucional para finalmente detenernos muy brevemente en el aula. Los invito a completar esta oración. La escuela es como un organismo que tiene determinadas funciones, entonces ahí vamos a pensar que hay una cabeza, una mente que dirige el organismo, una anarquía semiorganizada, un cubo de basura, cuáles son sus funciones, un sistema débilmente estructurado con resultados no predecibles, una fábrica o una empresa para producir seres humanos, un ecosistema o una comunidad. De acuerdo a cuál es nuestra respuesta, es nuestra relación con la institución. Además de otras cuestiones que pasan en una institución, como lo que Caes llama pasar en silencio, el sufrimiento institucional, el derecho de piso. Ahora, tenemos que pensar en la institución que está atravesada por determinadas políticas, pero que además posee una cultura institucional, una historia, mitos, hitos, que intervienen en el presente. Si nosotros no podemos recapturar y ver cuáles son las prácticas del presente que sobreviven, a pesar de que ser prácticas que a lo mejor no tienen demasiado sentido, es poco probable que nosotros podamos cambiar para la mejora. También es necesario ver los estilos de gestión, si es un estilo más casero, burocrático, de negociación, es decir, conocer las características institucionales en esas instituciones donde estamos. ¿Qué hace una institución sustentable? ¿Qué esperamos de ese lugar? Actores comprometidos, que reconozcan logros y desafíos, que establezcan acuerdos, que monitoreen que los cambios se realicen en forma progresiva, que se mantenga lo acordado, entre otras cuestiones. Por lo tanto, hay determinadas condiciones para poder propiciar o no el cambio. Ahora, ¿qué pasa si no contamos con todas o por lo menos con alguna de esas condiciones? ¿Qué hacemos? Si no contamos con estas, ¿qué hacemos? ¿Abandonamos? ¿Bregamos por eso? ¿Trabajamos con un grupo para tratar de contagiar a los otros? ¿Ven que ahí hay otro tipo de decisiones que tenemos que asumir? Y finalmente, en la escala del aula, donde se relaciona el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación, ya sabemos que en contexto, y donde nuestra enseñanza está condicionada por cómo creemos que los estudiantes aprenden. Si aprenden escuchando y repitiendo, es decir, solamente basado en nuestra palabra, por recepción, si aprenden por ensayo-error, como lo hacen la ratita y el gato de Thorndike, se aprende mediante el reforzamiento de la respuesta correcta. En todos los casos se trataría de prácticas de enseñanza centradas en el docente o en la enseñanza. O si aprenden como lo hacen los seres humanos. Hasta ahora todos los modelos vienen de la rata, de la paloma, del mono inclusive. Y en este caso, si aprendemos por descubrimiento, creemos que aprendemos por recepción o por interacción. Finalmente, hay unos autores que empiezan a trabajar sobre la idea de que aprendemos a través de la experiencia, por descubrimiento, pero a través de la experiencia. Y acá comparto una frase que es de Einstein que dice, el aprendizaje es experiencia, todo lo demás es información. Hay un autor interesante que se llama Kolb, que están trabajando fuertemente en las prácticas de simulación, que dice que hay un ciclo de la experiencia que podríamos avanzar a analizar. Primero hacemos algo, una experiencia concreta. Después reflexionamos sobre lo que hicimos. En tercer lugar, descubrimos ciertos principios generales. Y en cuarto lugar, arribamos a ciertas conclusiones sobre la práctica.
Como ven, es un autor interesante para pensar en las prácticas. Ahora, si entramos en el aula, entonces, ¿cómo creemos que los estudiantes aprenden? Nos tenemos que preguntar qué y cómo enseñamos, que se relaciona con qué y cómo evaluamos, para también pensar qué y cómo conocen los estudiantes de las reglas de juego. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se va a trabajar en ese espacio? Nosotros recién estuvimos hablando de las concepciones sobre el aprendizaje. De acuerdo a eso, tomamos decisiones sobre las prácticas de enseñanza, centradas en los aprendizajes, centradas en la enseñanza o en la relación, como es la simulación. Y de acuerdo a cómo enseñamos, es cómo evaluamos. Habitualmente pensamos en evaluaciones como evaluaciones formales, pero también realizamos evaluaciones informales y semiformales, es decir, de las actividades. En ese sentido, tal vez innovar es trabajar fuertemente sobre las relaciones entre lo que evaluamos, cómo lo evaluamos y qué relación tiene esto que estamos realizando con qué y cómo enseñamos. Ahí tenemos un trabajo a realizar en el aula porque a veces hay algo que yo llamo divorcio de hecho. Si nosotros vamos a evaluar conocimientos y capacidades, conocimientos, prueba de opciones múltiples o multiple choice, mientras que para poder evaluar capacidades y desempeños necesitamos otros instrumentos. Y además, en el caso de una observación, debemos ir munidos de instrumentos de registro estructurados como una lista de chequeo, una escala de apreciación o una rúbrica. Finalmente, lo que quiero decir es que para poder avanzar en una innovación en pos de la mejora, necesitamos trabajar con los otros. Por eso he traído una imagen que muestra que solamente si nosotros podemos hacer que confluyan las distintas miradas, podemos abordar la realidad, ya que si lo enfocamos desde una perspectiva, veremos un cuadrado, desde otra, un círculo, y solo si trabajamos con ambas vamos a poder ver que es un cuerpo. Para finalizar, voy a compartir con ustedes un poema de Mario Benedetti de 1985. Dice: no te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Porque la vida es tuya y tuyo también el deseo. Porque lo has querido y porque te quiero. Porque existe el vino y el amor, es cierto. Porque no hay heridas que no cure el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron. Vivir la vida y aceptar el reto. Recuperar la risa, ensayar un canto, bajar la guardia y extender las manos. Desplegar las alas e intentar de nuevo. Celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás solo y porque yo te quiero. Bueno, muchas gracias por su atención y hasta luego.